¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Movimiento Aprendo. Hoy estamos solo un servidor y Paolo, ya que Pepe, bueno, pues tiene sus situaciones, ¿no? Al tener hijo, al ser docente, al ser preparador, pues hoy no lo tenemos por aquí, así que vamos a intentar carrilear el podcast. Y bueno, primero de todo, no sé hasta qué día se dice, estamos a 4 de enero, feliz año a todos los que nos escuchen. Y vamos a intentar, como digo, hablar un poquito, creo que nos vamos a centrar en aprendizaje cooperativo, en nutrición, en juegos de vuelta a la calma y bueno, alguna sorpresita más que yo creo que va a quedar un podcast, sobre todo nos hemos centrado en que quede muy práctico. Bueno, Pablo, no sé si quieres decir algo de principio de año o empezamos ya con el menú. Bueno, pues utilizando aquí al LeBron, que es el jugador de la constancia, el jugador de referencia de la constancia, a ver si podemos en este 2024, o al menos en lo que queda de curso, pues intentar mantener este podcast semanal, puesto que es algo que nosotros queremos y pretendemos para poder eso, llegar cada vez a más gente, ¿no? Sí, sí, cuenta justamente el trocito de audio que nos pasaste, que ha sido un poco la motivación hacernos, o sea, hacer el podcast hoy, si no, no lo hubiéramos hecho. Sí, bueno, o sea, escuchando un podcast que se llama Tengo un plan, para aquellos que tengan curiosidad, Sergio Beguería, que es uno de los dos que llevan el podcast, que, a ver, habla un poco porque realmente el podcast consiste en llevar a gente referente en diferentes campos, y entonces son los entrevistadores, pero lo que decía básicamente es que había un estudio bueno, un estudio o una estadística, mejor dicho, de que el 1% de los que hacen podcast son los que han subido más de 9 capítulos, es decir, o sea, la gente no tiene constancia a la hora de ser perseverante en algo que puede dar frutos a largo plazo, puesto que al final somos dueños en cierto modo, ¿no? De esa dopamina, dueños no víctimas, mejor dicho, Sí. de esa dopamina que genera esas visitas, esos me gustas, y al final creo que nosotros si mantenemos esta constancia, una, nosotros vamos a vernos beneficiados porque vamos a aprender mucho en el camino y dos, muy seguramente cada vez nos escuche más personas que se beneficien o formen parte de este camino también. Sí, sobre todo yo creo que es la filosofía, quitar el foco. De hecho, ni miramos, yo no sé ni cuántas personas han visto los podcasts anteriores, sé que sí, han gustado alguno, pero es el camino que transitas. Yo creo que si de aquí a junio, esperemos que lo cumplamos, no fallamos cada semana, ostras, todos los aprendizajes que nos llevamos, todo ese esfuerzo cognitivo de buscar propuestas que ayuden, nos vamos a convertir también como docentes y como podcasters, ¿no? Pues lo dicho, vamos a empezar. Si os acordáis, justamente el podcast de la semana anterior hablamos de aprendizaje cooperativo, ya que analizamos el artículo de Si toda innovación no es positiva del grupo Actitudes, y dijimos que hoy íbamos a profundizar un poquito al respecto. Entonces, os quería traer, en primer lugar, por qué es importante el aprendizaje cooperativo, porque es una de las metodologías centrales directamente a nivel de justificación legislativa, ya que yo creo que es la única metodología que aparece de forma explícita en el Real Decreto, tanto de primaria como de secundaria. Si nos vamos al anexo 3, donde nos dice recomendaciones a la hora de crear situaciones de aprendizaje, pues nos habla de proponer agrupamientos cooperativos, no colaborativos, cooperativos. Y de hecho, justamente presentando, o sea, preparando el podcast, he hecho un control F en el Real Decreto y la palabra coopera, o más bien la raíz cooperativo, cooperación, aparece más de 100 veces. Entonces yo creo que es un aspecto a tener muy en cuenta. Ya sabéis que como las reglas del juego a la hora de programar es, por un lado, la legislación y la otra pata, que de hecho tuve la suerte ayer de entrevistar a Héctor Ruiz, sería la evidencia científica, ¿no? Y en este caso el aprendizaje cooperativo es una de las metodologías más estudiadas. De hecho, no estudios aislados, sino tiene el de Johnson Johnson, que es una revisión del año 2000 donde se revisan más de 1000 estudios comparativos y se ve que respecto al aprendizaje individualista, pues sale mejor parado el cooperativo en ítems referidos al logro, razonamiento superior, transferencia del aprendizaje, obviamente desarrollo emocional y de habilidades interpersonales, reducción de estereotipos, autoestima. Esta base, sobre todo, la quería traer para la gente que esté opositando, que creo que le da mucho sustento a la hora de, oye, he escogido el aprendizaje cooperativo. Vale, ¿por qué? Pues mira, a nivel legislativo te lo argumento de esta forma y a nivel de evidencia tenemos mucho respaldo. También veíamos en este mismo artículo de Si toda innovación no es positiva, que casi 2/3 de los docentes de educación física decían practicar aprendizaje cooperativo. Pero cuando se analizaba si realmente lo aplicaban,
solo se quedaba un cuarto, es decir, un cuarto de los docentes aplicaba esas estrategias referidas a la interdependencia positiva, a la interacción promotora, a la responsabilidad individual. Ya sabéis que respecto al cooperativo, pues hay como muchos mitos o muchas confusiones de que se confunde colaborativo con cooperativo, o se piensa que por llevar una estrategia aislada en la que, me lo invento, llevas a cabo la lectura compartida o cabezas numeradas, ya estás aplicando aprendizaje cooperativo, pero sobre todo si eres un docente que coge un grupo por primera vez, tú no sabes cómo cooperan y va a ser muy difícil que tú metas ahí una serie de estrategias y funcione en la clase, porque normalmente, siendo sinceros, no se suele trabajar bien el aprendizaje cooperativo. Otro de los errores que también se veía en dicho artículo es que se confundía a la hora de llevar los deportes, el colaborativo con el cooperativo, pero como hemos dicho, para traer soluciones, al final hemos de entender, y de una forma muy simplificada, hemos de entender que para que se dé el aprendizaje cooperativo se tiene que cumplir, por un lado, interdependencia positiva, que esto de forma resumida es, si uno gana, gana también el otro, así de sencillo. Es decir, si un equipo gana y el otro equipo pierde, eso ya no es cooperativo. Segunda característica, responsabilidad individual, es decir, se requiere de un trabajo individual por un miembro del grupo para la ejecución de la tarea en grupo. Si es así, se da el aprendizaje cooperativo. Es decir, esto que hablábamos anteriormente del efecto polizón, de lo que pasa mucho en las universidades, que toca hacer un trabajo en grupo, se le ocurran dos y otros dos no hacen nada, se reparte la nota y todos, entre comillas, han triunfado, eso no es aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? No ha habido ese momento de responsabilidad individual, incluso de momento de autoevaluación, de repartir el trabajo y compartirlo y ver si se ha equivocado, etcétera, etcétera. Ahora lo vais a ver que también hemos traído ejemplos prácticos en este sentido. Tercer punto, interacción simultánea. Otra cosa muy relacionada con lo que hemos dicho de los grupos de trabajo es que se da realmente igualdad de participación cuando se propone una propuesta cooperativa, o dos llevan la voz cantante y prácticamente los otros dos están a la sombra y simplemente ejecutan lo que hacen. Entonces no se puede considerar metodología activa, aunque tú propongas el aprendizaje cooperativo, si no se da ese rol de tomar una decisión, de compartir la opinión, pues entre comillas no se daría ese aprendizaje cooperativo. Y por último, también en educación física, de forma explícita, la igualdad de participación. Por un lado, estamos hablando de interacción, pero también el porcentaje de alumnado, cuando se ejecuta esa propuesta, ese circuito o esa coreografía, el porcentaje de alumnado que está activo a la vez. Y creo que en educación física, y esto creo que hemos de analizar con el poco tiempo que tenemos, hemos de cuidar mucho pues que no se den esas listas de espera, ¿no? Esas colas interminables a la hora de hacer un circuito y que pienses que estés 30 minutos en la parte principal, pero si de verdad te detienes, ves que cada alumno quizá ha trabajado solo 3 minutos y ha estado esperando otros 10. Entonces, de forma muy resumida, hay otros puntos. Bien, se va a dar todo el tema de habilidades interpersonales, que haya momentos de evaluación, esas paradas, tanto de forma individual como cooperativa, para que todo se retroalimente, pero si cumple esas cuatro, interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción simultánea e igualdad de participación, podríamos empezar a hablar de aprendizaje cooperativo. Como he dicho, ya entrando en la parte práctica, le paso la pelota a Paolo, que creo que desde su experiencia, antes me compartía fuera de cámaras, que sí que ha aplicado alguna estrategia en concreto. Sí, muy bien. A ver, dentro de las diferentes técnicas que tenemos en aprendizaje cooperativo, yo voy a hablar de un par, ¿vale? Basándome en un artículo de Fernández Río de hace unos añitos, que recopilaba algunas de estas técnicas y ahora, pues, preparándome el aprendizaje cooperativo para lo que era el podcast, me he dado cuenta de que algunas de ellas ya las estaba llevando a cabo. De hecho, voy a comentar dos. Uno sería el de marcador colectivo, que no es otra cosa, bueno, que era de un autor que era de Orlik, del 82, que ya tiene sus años para que veamos que esto del aprendizaje cooperativo ya tiene muchísimos años. Otra cosa es que nosotros lo hayamos sabido aprender o aplicar, ¿no? A nuestras clases de educación física. Como decía Diego, al final se confunde mucho ese trabajo grupal, ese trabajo colaborativo y no tanto ese trabajo cooperativo. Entonces, yo en este año, por ejemplo, sí que hice, por ejemplo, un evento que era un evento de CrossFit, que era CrossFit cooperativo. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenían aquí más que todo el mundo tuviese el mismo peso o la misma carga, era más bien un esfuerzo equitativo, ¿no? Porque muchas veces nosotros en los grupos cuando hacemos algún trabajo de condición física, nos damos cuenta de que algunos, pues evidentemente, pues tienen a lo mejor más destreza o más
capacidades físicas que otras personas. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo un trabajo cooperativo dentro de esta condición física? Pues sin duda con esta técnica de marcador colectivo. Por ejemplo, en este trabajo en concreto que hice yo del evento de CrossFit, había que hacer una serie de repeticiones de diferentes ejercicios con el peso corporal, pues a lo mejor había que hacer 100 jumping jacks, que son esas tijeras, ¿no? De que abrimos piernas y brazos simultáneamente, meter sentadillas, meter varias vueltas, o sea, 3 o 4 vueltas a la pista, meter algunas flexiones, bueno, una serie de ejercicios que también tenían sus adaptaciones a nivel de variantes y que básicamente lo que tenían que hacer era en grupos de 3 repartirse las repeticiones que previamente ellos con una estrategia de grupo tenían que, pues como digo, repartirse esas repeticiones para que luego pudiesen quedar primeros, ¿no? Porque, a ver, lo del tema de quedar primeros y tal, pues esta competitividad que a lo mejor, por ejemplo, sí que hay en CrossFit, que no hay normalmente en deportes, ¿no? De fuerza y tal, sí que lo podemos trasladar a la educación física en este sentido. Entonces yo tuve una gran experiencia en este aspecto, donde las personas que tenían más capacidad física o fuerza en algunos ejercicios hacían, a lo mejor, imaginaos, 50 sentadillas, pues una persona que hacía 20, otra 20 y otra 10, ¿no? Pues las personas que hacían 20 se prestaban voluntarias a hacer esas 20 porque sabían que podían hacerlo. Entonces la experiencia fue muy positiva, hubo esta equidad de esfuerzo, todo el mundo se esforzó por igual y esta responsabilidad individual se vio muy reflejada en este tipo de actividad que yo recomiendo y que repetiré en el futuro seguro porque me gustó mucho. Además, este evento, para completar un poco lo que hice, como sabéis, en el CrossFit hay una serie de jueces que validan, ¿no?, la serie de repeticiones para que no trampen. En este caso yo puse unos jueces que, bueno, hice seis grupos y competían 3 grupos entre sí con un nivel parecido, mientras los otros 3 grupos se encargaban de ser jueces de los que estaban compitiendo, uno a cada uno. Y luego se invertían los roles. Luego, también un ejemplo claro de marcador colectivo, que esto mucha gente pues, ya lo habrá hecho o habrá formado parte de proyectos como el de Piecitos, ¿no? ¿Piecitos era? Piecito, sí. 10, sí, que es pues acumular kilómetros para sea una causa solidaria o ya sea para llegar a un reto de kilómetros que desbloquee un contenido o que desbloquee simplemente a lo mejor un beneficio colectivo como pueda ser hacer un deporte libre o pueda ser cualquier cosa que podamos imaginarnos aquí, ¿no? Y por ejemplo, yo ahora en la segunda evaluación, que ahora lo tengo que cerrar, vamos a empezar un proyecto, yo con el departamento de Geografía e Historia del Camino de Santiago, en el que las etapas se van a ir desbloqueando con kilómetros. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que voy a tocar diferentes contenidos en esas etapas que van a estar un poco interrelacionadas con lo que es el Camino de Santiago. Pues un poco el tema de los kilómetros pues eso, de las etapas se verán reflejados, por ejemplo, en una prueba que será durante los 2 días de educación física de esa semana. Diferentes grupos deben hacer, entre todos los grupos de la clase, el total de los kilómetros de esa etapa. Por supuesto, aquí habrá gente, como he dicho antes, que a lo mejor pueda correr más que otra. Y entonces aquí lo que se trata es de a nivel colectivo llegar a un objetivo concreto para pasar, ¿no?, de esa etapa. Luego tocar otros contenidos que se convalidarán, ¿no?, esos kilómetros con otro tipo de actividades que no serán concretamente transportarse, correr o lo que sea, pero bueno, ya lo comunicaré y lo traeré al podcast. Ahí, Paolo, igual es importante, se me ocurre porque también propuse una situación de aprendizaje de CrossFit que quizás los más aptos, en vez de que hagan 5.000 rondas o 5.000 series, algún tipo de condicionamiento, ¿no? Me lo invento, solo puedes hacer 2 rondas y cuando acabes esas 2 rondas, lo que tú has dicho, dar un rol activo diferente o de ayuda al resto para que lo complete o de algún, o igual juez, ¿no? Porque se me ocurre el típico motivado que estás súper fuerte y dice Mm. tenemos que hacer 30 rondas en total y hago yo 20 y el resto os las repartís vosotros, ¿no? Creo que ahí, no sé eso cómo lo planteaste. No, o sea, realmente fue muy fácil. Lo que dije fue que había que dividir el trabajo de las repeticiones de los diferentes ejercicios entre los 3. Sí. Entonces, cuando vi que todo el mundo tenía trabajo, que tenía responsabilidad individual y veía que nadie se ponía de más, Ah, vale, vale, vale. y aparte, como es un trabajo también, era corto, o sea, al final no era una barbaridad. Si estuviésemos hablando de un AMRAP, ¿no?, de hacer las máximas rondas posibles de X tal, pues a lo mejor ahí sí que se hubiese visto mucho la diferencia. En este caso no se vio esa diferencia, entonces no he llegado a ese punto, pero sí que lo que dices tú, ¿no? Ese rol activo, buscar ese límite a la hora de que los demás participen, que aunque haya equidad del esfuerzo, que realmente todo el mundo tenga la capacidad de esforzarse y que lo haga, ¿no? Luego hay otra técnica que también quería comentar, que, bueno, antes de acabar, lo que he dicho antes, ¿no? El tema de, pues, se podría, en este tipo de trabajo, como he dicho, del de CrossFit, como el de los kilómetros, como por ejemplo también
pues lo típico, ¿no? De generar una figura entre toda la clase. Estos grandes retos, ¿no? Que hemos visto muchas veces en páginas o en perfiles de educación física, donde vemos estos grandes retos, ¿no? Como por ejemplo también el de las combas, de que toda la clase salte junta a una cuerda larga, o un efecto, por ejemplo, o sea, el de la cuerda tipo dominó, en el que yo soy el que lleva la comba, hago un salto con un compañero, rápidamente se sale, entra otro y así con toda la clase, ¿no? En estos grandes retos también se podría hacer este tipo de trabajo. Pero esto ya más bien en temas retos, ¿no? De retos cooperativos, más que en lo que es aprendizaje cooperativo, que yo lo diferencio un poco en este sentido. Luego hablamos también de otra técnica, que es la de Grineski también de 1996, que también tiene sus años, que es la de parejas comprueban, ejecutan. Este trabajo al final es muy similar a lo que sería una enseñanza recíproca, porque se habla mucho de esta enseñanza por claves. ¿Qué son enseñanza por claves? Básicamente se suele juntar en grupos de 4, en la que esos grupos de 4 se separan en 2 parejas, y cada pareja lo que hace, uno es el rol del que hace, la técnica, el ejercicio, la actividad que sea, y el otro el que ve y revisa desde fuera con esas claves que el docente ha proporcionado, si realmente esta persona está haciéndolo bien o simplemente si tiene que mejorar algún aspecto. Y luego, cuando ya eso ha pasado y se han invertido los roles dentro de la misma pareja, luego se juntan las 2 parejas para poder también coevaluarse entre ellos y darse ese feedback doble o ese feedback incluso pues, más reforzado, ¿no? Con 2 personas más que no tenía con la otra persona únicamente. Aquí yo, por ejemplo, sí que esto sí que a lo mejor se podría hacer más en contenidos técnicos, como por ejemplo se me ocurre en el tema de la comba, el tema, por ejemplo, yo que sé, del badminton. Por ejemplo, imaginemos que el badminton tenemos que practicar lo que es el smash, ¿no? Lo que es el remate por encima de la cabeza hacia abajo. En el badminton tenemos muchos golpeos, pues este sería uno de ellos. Vale, pues perfecto. Vamos a, uno, tiene lo que son las claves, ¿no? Lo que hablamos de la enseñanza por claves con una hoja en la que hay 3 ítems, no más, 2, 3 ítems, en el que sea, pues bueno, el brazo va por encima de la cabeza, acaba con la raqueta hacia abajo, el volante acaba en picado, supera la red, bueno, pues 2, 3 claves que la otra persona pueda ver que lo está realizando, lo ejecute y lo valide, ¿no? Y luego lo mismo con la otro compañero. Y luego cuando se juntan las dos parejas, pueden ver a los 2 miembros de una de las parejas cómo ellos hacen como un partido o como tal de smashes, por ejemplo, y lo ven desde fuera y puede haber esa coevaluación también posterior. Se me ocurre en eso, se me ocurre con tema de la comba, ¿no? Para tipos de saltos, de tipos de golpeos en vóley, toques de dedos. O sea, realmente se podría adaptar a cualquier elemento técnico y que sería bastante efectivo, en mi opinión. Igual que también, pues, por ejemplo, yo te hice un contenido, o sea, una unidad que era la de Animal Flow, en el que también metía, que ahora creo que también tú, ahora te daré paso porque seguro que vas a tener alguna idea que aportar al respecto, un puzzle de Aronson donde también tenían que cada uno aprender un elemento, un ejercicio de Animal Flow, como puede ser pues, la cobra, bueno, no voy a ponerme en el nivel técnico porque la gente a lo mejor no está tan familiarizada con estos conceptos, pero que cada grupo aprendía un ejercicio y luego lo tenía que explicar a diferentes grupos para luego construir una coreografía con esos ejercicios que habían visto en esa clase. Yo creo que es la forma como más funcional, ¿no? Ya que se nos pide de manera transversal, de trabajar la interacción oral, ¿no? De comunicación en educación física, incluso más allá de un producto oral que puedes decir, vamos a hacer una exposición. El aprender algo para luego compartirlo, me Mm. parece que es clave dentro del aprendizaje cooperativo. Y mira, justamente hoy preparando, no lo tenía aquí apuntado, pero preparando a un grupo que tenemos de opositores, les presentaba la situación de aprendizaje de flamenco y utilizábamos el puzzle de Aronson, que lo iba a explicar después, pero aprovecho, para explicar las diferentes técnicas que había del flamenco. En verdad poníamos el foco en 4 técnicas, las palmadas, el taconeo y demás, y cada uno como que se hacía especialista en pequeños grupos y luego volvía a su grupo primigenio y lo compartía. Pero una propuesta así como más específica de este puzzle de Aronson, que también se llama grupos de expertos o rompecabezas, o creo que también Jigsaw o algo así, tiene muchos nombres, es una estrategia cooperativa compleja, quiere decir que tu grupo clase ha de trabajar previamente pues todo el tema de cohesión para que se cree ese clima de confianza, para que aprendan a cooperar con estrategias más sencillitas como las que hemos planteado. Y una vez que ya la clase está desarrollada en este sentido, lo digo sobre todo de cara a oposiciones, que no tendría sentido meter un puzzle Aronson en una situación de aprendizaje número 1 o 2, porque quizá no conocen lo suficiente la clase para dar este tipo de autonomías.
Entonces, de forma muy resumida, hacemos grupos de 5, ¿vale? Grupos de 5 alumnos. Cada alumno se va a volver experto en una temática en cuestión, por ir a algo específico. Imagínate que queremos trabajar la comprensión de los diferentes roles dentro del baloncesto, aprovechando que por ahí tiene Paola al gran LeBron James. Entonces, cada uno de los alumnos se va a hacer experto en una posición. Base, escolta, alero, ala pivot, pivot. Entonces, cada uno es experto en esa posición y se va a juntar con el resto de expertos de los otros grupos para compartir lo que han aprendido o le podemos dar un espacio de un pequeño contenido también para trabajar la lectura muy guiada, quizá pues el rol del base cuando lleva el balón, el rol del base cuando está defendiendo, no sé, normalmente cuál suele ser el capitán del equipo, lo que sea, se puede repartir este tipo de contenidos sobre el base en cuestión, se ponen esos grupos de experto de base y luego se vuelve el grupo primigenio y se comparte el experto de base todo lo que ha aprendido, el experto de escolta todo lo que ha aprendido, el experto de alero todo lo que ha aprendido y luego se intenta aplicar. Y para aplicarlo de una forma quizá para que no el base sea base y ya está, esto se puede llevar, imagínate que hacemos una situación de aprendizaje de baloncesto y estamos en la sesión 7 u 8 que ya han experimentado algunos juegos progresivos y demás, pues que el experto en base, para ver si ha entendido el rol de pivot, que juegue de pivot y ver cómo se tiene que mover y demás. En definitiva, de nuevo, cumple el rol individual, en un momento dado se tiene que hacer experto y responsable de un contenido en particular, cumple también las habilidades interpersonales y las habilidades orales de luego compartirlo y que se te entienda y luego con la aplicación práctica y aquí ya entraría pues el tema de discutir y reflexionar si se ha entendido, ya entraría el rol del docente para dar algún tipo de feedback, etcétera, etcétera. Eso por ahí, tenemos la estrategia compleja. Una estrategia un pelín más sencillita que se llama piensa, comparte y actúa sigue también la misma dinámica, pero es un pelín, como digo, más simple. Poniendo un ejemplo, y se me ha ocurrido el ejemplo, de hecho, escuchándote el otro día hablando de la situación de aprendizaje que llevaste en el primer trimestre de Ninja Warrior, imagínate que el docente presenta un circuito de obstáculos muy diferente, donde tienes que llevar a cabo diferentes habilidades básicas, habilidades motrices básicas, como es el salto, la carrera. Entonces, tú no marcas ningún tipo de condicionamiento, lo tienes que superar, ir de A a B, lo que pasa es que tienes muchos obstáculos por el camino. Entonces, cada alumno, de nuevo estamos en grupos de 4 o 5, cada alumno va a buscar y va a reflexionar sobre estrategias individuales para superar los diferentes obstáculos. Si el objetivo, imagínate, puede poner el objetivo el docente en un primer estadio de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, cada uno va a pensar de cómo puede saltar lo más rápido posible, cómo puede hacer una transición y no perder mucho tiempo de esta trepa a esta otra. Eso puede ser, ¿vale? Luego, de nuevo, se juntan en grupos y comparten las ideas. Cada uno tiene ideas de cómo ir más rápido en el circuito. En ese mismo circuito de obstáculos, luego toca aplicarlo, es decir, van a probar las soluciones de cada uno de los alumnos. Si alguna se repite, pues bueno, prueban una y ya está. Y entre todas esas, tanto a la hora de compartir de forma oral la aplicación y sería el último punto, pues se selecciona la más eficiente. Esto no solo podemos poner el foco en lo más rápido, sino también podemos decir, vamos a hacer el circuito de obstáculos con la mejor técnica o de la forma más creativa, que también es un componente que tenemos que trabajar. Entonces se podría, de nuevo, planteamiento del desafío, fase de pensamiento individual, compartir ideas, probar la idea de cada uno para que se sienta escuchado y para ver de verdad cuál es la más eficiente y en base a eso seleccionamos, mejoramos e iteramos hacia como digo, la más eficaz. Entonces, de nuevo, ya habéis visto que las estrategias estas cumplen lo que hemos dicho al principio y no sé si querías aportar alguna cosita más respecto al aprendizaje cooperativo, Paolo, o pasamos al siguiente No, tema. no, simplemente eso, que para la gente cuando tira a aplicar este aprendizaje cooperativo, que se plantee muy bien lo que está a punto de realizar, qué conocimiento tiene del grupo, ¿vale? Esto es muy importante, al final no todos los grupos saben cooperar, no tienen convivencia, o sea, a lo mejor no tienen buena convivencia entre ellos y por tanto a lo mejor estás proponiendo un reto grupal, ¿no? Como el marcador colectivo y tal, y a lo mejor crees que es algo que es seguro que va a ir bien y luego te das contra una pared. Entonces, a lo mejor esta preparación hacia el trabajo cooperativo es necesario para que luego todo esto se pueda conseguir y conseguir pues, lo que realmente la ley nos dice que tenemos que hacer. Sí, sobre todo esto, sobre el papel, Mm. parece utópico, parece increíble. Luego, paciencia, paciencia, que tanto la evaluación formativa como estas metodologías activas son formas de trabajar que normalmente nuestro alumno ni nosotros como docentes estamos acostumbrados a llevarlas a cabo,
que no lo dejemos a la primera de cambio. Esto, vale, parece 5 pasos, seguimos los 5 pasos, pero puede pasar que a la hora de compartir ideas, pues que haya dos chicos tímidos que ni hablen, o puede pasar que por el camino haya algún tipo de conflicto, pues bien, también pasa en la enseñanza más tradicional, que no es mala, pero también pasa. Entonces, en este caso, Sí. paciencia y poquito a poco ir mejorando. Y que no es un problema que salga mal. Es decir, de hecho es lo que tiene que pasar. Si un trabajo cooperativo sale mal, de ahí sale una oportunidad de educar y aprender sobre ese trabajo cooperativo del cual no están consiguiendo muy, muy valiosa. O sea, al final, no sé, el típico momento en el que tienen que hacer un trabajo donde todos tienen que aportar su responsabilidad individual sobre una parte del trabajo y no lo ha hecho, pues un poco esa reflexión posterior, tanto por parte nuestra como del propio grupo, a nivel de autoevaluación, de que realmente por esa parte que tú no has conseguido, o sea, que tú no has hecho, has lastrado en cierto modo el trabajo grupal. Y entonces eso también te hace pues, ser consciente de lo que has hecho y creo que toda esta progresión que podemos hacer hacia ese aprendizaje cooperativo también es aprendizaje. Eso es, totalmente. Y mira, como nos propusimos, creo que fue en el capítulo número 2 del podcast, hacer siempre una dinámica más práctica, en este caso nos vamos a centrar en juegos de finalizar la sesión, llámalos vuelta a la calma, llámalos momentos de despedida, llámalos si estamos en el modelo de Irene Pellicer de educación emocional, dinámica de quietud. Vamos a compartir algunos juegos, algunas propuestas y vamos a hablar de esta última fase de la sesión. Y quería preguntarte eso, que antes me lo estabas comentando, Pablo. Normalmente, ¿qué sueles hacer? Depende, ¿no? del contenido, creo yo, a la hora de Sí. finalizar. Si hablamos de ser, pues eso, realistas y tal, sí que sabemos de sobra que hay muchas sesiones que se nos van de tiempo y muchas veces no la cerramos, ¿no? Con ese momento de despedida, a lo mejor nos pilla con el último juego, con la última propuesta, y es normal y tampoco pasa nada, ¿no? Porque al final, como digo, ¿no? Toda esta gente a lo mejor que dice que sí que tienen que acabar con flexibilidad para tener ese hábito, me parece bien si eso lo utilizas para bajar pulsaciones y para, por ejemplo, hacer una pequeña asamblea de cómo ha ido la sesión, está súper bien, pero realmente no es necesario a nivel físico. Sí que a lo mejor creo que es necesario que si ha sido una actividad muy intensa, sí que haya una bajada de cara a que cuando vayan a la próxima clase, pues sí que tengan, como digo, ese grado de excitación un poco más bajo. Yo lo que hago es, dependiendo del contenido que estoy trabajando, dependiendo del bloque, dependiendo de la competencia, ¿no? que esté trabajando en ese momento, sí que hago diferentes tipos de dinámicas, juegos y tal. Por ejemplo, en deportes de pelota, cuando estoy haciendo algún deporte que involucra pues, pelota, por ejemplo, en básquet, en balonmano, en vóley, en lo que sea, sí que suelo meter, pues, por ejemplo, trabajos de o bien finalizaciones, o penaltis, Mm. o juegos eliminatorios, a lo mejor donde tienes que hacer, a ver quién aguanta haciendo más toques seguidos en badminton, por ejemplo. Son como juegos, dinámicas que bajan evidentemente la intensidad porque ya no hay que desplazarse en el medio, sino simplemente hay que, como digo, finalizaciones, un juego de 21 en básquet, por ejemplo, un juego de penaltis en balonmano, donde tienen pues, esa forma, ¿no? de tirar el penalti muy característica que no puedes mover el pie de apoyo. Pues, y suele gustar bastante y como digo, suele bajar un poco ese grado. Luego también, como digo, también me gusta si, por ejemplo, es el trabajo de condición física. Sí que me gusta, por ejemplo, mucho acabar en disposición en círculo, donde a lo mejor para repasar un poco elementos pues, anatómicos, ¿no? Por los grupos musculares, que es algo que parece que siempre lo estamos dando, pero nunca lo acaban consiguiendo aprender. Sí que a lo mejor, pues a lo mejor, ya sea con una pelota o con al azar, digo a alguien que haga un estiramiento, pero que me diga el grupo muscular que está estirando. También es una forma que suelo acabar mucho las sesiones de condición física, incluso a lo mejor masaje con pelotas de tenis si ha habido un trabajo muy intenso en el que me ha dado tiempo a hacer una vuelta a la calma muy buena. Imaginaos que estamos haciendo un test de Cooper, o sea, por ejemplo, un test físico, en el que sabemos que aplicándolo y tal, a lo mejor nos faltan, o sea, nos sobran 20 minutos de clase o 15 minutos de clase. Pues es un buen momento para hacer un trabajo de relajación, de respiraciones, de masajes en parejas con pelotas de tenis, por ejemplo, y creo que es una buena forma también de acabar las sesiones de condición física en este caso. Luego también podríamos poner ahí trabajo, como digo, de movilidad mío, es decir, yo propongo ejercicios de movilidad que ellos no están acostumbrados a hacer, quizás más en el suelo, más tal, y casi también vean diferentes tipos porque muchas veces vamos al grano y son los típicos estiramientos que todo el mundo hemos hecho repetidamente, a lo mejor no son trabajos a lo mejor tan interesantes a nivel de movilidad, de estiramientos de las diferentes cadenas, etcétera. Y en ese momento, que es un trabajo un poco más de mando directo, sí estar tocando un poco, a lo mejor, los aspectos de la sesión, ¿no? Pues un poco rematando lo que hemos hecho mientras vamos estirando, alguna problemática que haya podido surgir, etcétera. Luego, a nivel de que hemos hecho a lo mejor un trabajo más cooperativo, hablábamos antes, ¿no? A nivel de, por ejemplo, imaginaos de hacer una coreografía, de hacer una construcción de lo que sea, ¿no?
me lo invento, no sé, de deportes donde tenemos que estar a lo mejor creando unos ejercicios o unas actividades de cara dentro de un modelo de educación deportiva para hacer entrenamientos donde todo el mundo tiene su rol, su tal, pues aquí sí que a lo mejor yo propongo hacer 2 vueltas a la pista andando simplemente, en el que ellos cuando acaben esa vuelta me tienen que decir en los grupos cooperativos que tenían ciertas reflexiones de esa sesión, de lo que pueden mejorar, de lo que han aprendido, de lo que han fallado, ¿vale? Ya sea mediante un depósito o mediante nivel oral. No, Y es decir, me parece muy bueno, te iba a decir que me parece muy bueno ese espacio que no solemos dejar de pensar, ¿no? O sea, muchas veces, contéstame o dime qué opinas del grupo. Claro, no le has dado ni un minutito, incluso a nosotros nos cuesta cuando planteamos el off-topic. Me parece muy buena la de dejar un ratito de, oye, vamos a pensar de manera deliberada en esto que mejoraríamos y con ese espacio van a salir mucho mejor las soluciones. además el movimiento, que ya sabemos que el movimiento siempre genera mejores ideas y mejores Hombre, ¿qué conexiones. pone aquí? ¿Qué pone aquí, Pablo? El movimiento El aprenda. movimiento aprende. Always. Y luego también, pues acabar, como hemos dicho antes, es un momento para mí muy, muy guay para acabar con ese pico, ¿no? De felicidad, vamos a decirlo así, ¿no? De alegría, que es con grandes retos cooperativos. Creo que es un muy buen momento para meter, como digo, retos como el que he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, dominó de comba, ¿no? Donde metemos ahí esa comba con un compañero que se sale, que se mete otro, entre otros muchos retos que podríamos hacer, como por ejemplo que nos ponemos todos en círculo y yo digo dentro, fuera, izquierda, derecha, pero tenemos que hacerlo lo contrario. Es decir, si yo digo Bueno, derecha, vas a la izquierda. Si digo dentro, vas afuera. Eso mediante saltos, ¿vale? Entonces se ve muy claramente quién falla, entonces es también un trabajo eliminativo. Pero bueno, como digo, dinámicas que puedan estar, que puedan ser agradables y de que se puedan ir de la sesión con ese buen sabor de boca, que al final también es lo que tenemos que generar, ¿no? Buenas experiencias. sí, yo creo que has dicho varias claves. La primera, que sea coherente. Esto a mí me ha costado aprenderlo porque igual te enseñan en la carrera, no, juego de calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Claro, pero progresivo, es decir, si vas a hacer lanzamientos, un calentamiento que tenga lanzamientos, no metas un calentamiento, no, me lo invento, un test de Cooper, luego que haya un juego de los 10 pases y luego acabo vuelta a la calma, no lo sé, estirando. Pues creo que es bastante más congruente que lleve siempre una progresión y aprovechar el material y si puedes trabajar algún elemento técnico específico, como has dicho, como puede ser el penalti o lo que sea, me gusta bastante. Luego quería compartir que se me ha ocurrido, conforme hablabas, el tema del grado de excitación, que lo estaba hablando de Héctor Ruiz, de nuevo, cuando tú dijiste que muchas veces no explicabas directamente, estuvimos Mm. hablando de que sin emoción no hay aprendizaje, pero ojo, cuando hay mucha emoción es muy difícil aprender porque esa Sí. emoción se asocia a la memoria declarativa, es decir, a la memoria de lo que pasa, no de lo que aprenden. No sé si me explico. Se van a Ujú. acordar, quizá, pues no sé, de que están súper motivados en educación física, pero no de la propia explicación. Entonces, sí que hay que Mm. buscar ese momento óptimo de emoción y motivación para que se dé la explicación, para que se dé la reflexión, etcétera, etcétera. Entonces, me acordé mucho de ti cuando hablamos de esto con Héctor Ruiz. Sí, que Y para mira, que lo que nos escuchen, que simplemente para que, bueno, lo podéis ver en el anterior podcast, pero lo que dice Diego básicamente es que hablábamos también en esto de la gestión de aula, mm, que cuando llegaban tan excitados en primero de la ESO en mi caso, lo que yo observé es que cuando yo tiraba a explicar con ese grado de excitación no había tanta atención y por tanto me costaba mucho empezar la clase y lo que hacía era el calentamiento antes de la explicación, simplemente para contextualizar. sí, sí, no, no, totalmente. Y mira, me he apuntado aquí algunos juegos que quizás son más enfocados a primaria. También quería compartir lo que hice yo en las oposiciones, que le gustó mucho a los del tribunal, aunque yo ahora, viendo lo que sé, creo que un poquito más que cuando oposité, no tuvo mucho sentido, o sea, no era coherente, lo metí ahí por meter, ahora lo entenderéis. Pero primero de todo, mira, quería compartir como una estrategia de finalización de la clase, sería como rutina de pensamiento barra eh, metacognición. Y esto, de nuevo, no se puede meter en todas las sesiones porque también nos quitaría continuamente tiempo de compromiso motor y con el poco tiempo no merece la pena. Pero sí que es cierto, en una sesión así más de trabajo cooperativo, donde haya habido problemas, soluciones, con mayor carga emocional, creo que tiene sentido esta dinámica, que es la dinámica de agradecimiento, disculpa, eureka, que creo que ya lo comenté
que es básicamente también para trabajar el tema de la empatía, pues agradecer algo de un compañero que te ha ayudado, disculparse si se puede hacer y un frente de mejora respecto a alguna actividad, de que no me he comportado como tocaba y ese momento de epifanía, ese momento de aprendizaje. Esto lo digo porque también podemos finalizar las sesiones no únicamente con juegos, sino aquí para darle esa transferencia, darles espacio de, oye, ¿dónde podemos aplicar lo que hemos aprendido? O esta gestión emocional la podemos aplicar en otro ámbito que no sea deportivo. Creo que también es importante que no solo se acabe con un juego, que también haya ese momento para que se dé el aprendizaje. Rescatando lo que he dicho de la oposición, yo presenté un juego que se llamaba La pareja perfecta en relación con el trabajo interdisciplinar con inglés. Yo oposité, de hecho, en aquel entonces tenía una pareja que era especialista de inglés y me lo propuso y le dije, mira, pues tiene sentido, aunque ya os digo que ahora sería complicado. No sé en qué punto lo metería, quizá en una situación de aprendizaje de expresión corporal y de danza tiene más sentido. Me explico, los últimos 5 o 6 minutos se le pone una música relajada, tipo Ludovico, tipo tranquilita en el que mitad de la clase tienen el collar con el deporte, el nombre del deporte en inglés, y mitad de la clase tiene el collar con el referente femenino. Esto yo digo que se trabaja de forma interdisciplinar con inglés porque se está trabajando las acciones deportivas, el deporte, y en vez de ofrecerle referentes random, los típicos referentes soccer o fútbol, Beckham, pues todo con referentes femeninos que son menos conocidos y la pareja perfecta se trata que antes de que acabe la canción se tienen que juntar y bueno, y se puede hacer una pequeña reflexión en cuanto incluso a romper estereotipos, mirar Lidia Valentín que levanta 180 kilos en sentadilla, mirar si es fuerte, tal, no sé qué. Entonces, bueno, es una propuesta que quizá yo lo metí, me acuerdo que fue en una situación de aprendizaje de orientación al medio natural, pues es un poco raro, pero si estamos trabajando danza y demás, tiene bastante sentido. En línea con esto hay otro juego que se llama Batería Baja, que es similar, que se pone una música con una duración de 1 minuto y siguiendo el símil del móvil intentamos también trabajar esas emociones, esa excitación de ahora estamos con el 100 de batería, nos vamos a mover rápido y cada X pitidos que puedo dar yo, puedo editar la música, vamos a ir bajando de batería y se tienen que ir adaptando un 90%, un 80%, hasta llegar quizá a un slow motion. Y bueno, se trata simplemente también de ir al ritmo de la música y de jugar con el tema de la batería de nuevo para bajar pulsaciones y devolver a la clase que no vayan ahí como auténticos becerros. Luego también tenemos el otro más enfocado al saber básico, este que con la LOMLOE aparece, que es el de la autorregulación emocional, de habilidades sociales y el respeto a las reglas, que simplemente se trataría de formar un pequeño círculo con todos nuestros alumnos y cada uno comparte una situación en la que haya experimentado dificultades, o durante el juego, o durante la situación de aprendizaje, sobre todo en estas que son más novedosas o más hábiles, estamos aprendiendo a saltar a la comba, a hacer dobles, o estamos aprendiendo a hacer algún circuito que sí que requiera de algún elemento técnico más complicado. Pues abrirnos entre comillas cuáles han sido las dificultades, las emociones, también los sentimientos estos de mejora respecto a esas emociones y compartir incluso entre ellos cómo solucionarían esa mala experiencia o esa dificultad. Me parece interesante. Y otra cosa, aprovechando que antes hemos mencionado a Irene Pellicer y ahora me ha venido a la cabeza, algo que me gusta bastante es el trabajo de la educación emocional o del estado anímico dinámico. Me explico. Yo al principio de clase puedo hacer en una sesión determinada, esto de nuevo no lo recomiendo en una situación de aprendizaje en todas las sesiones, sino puede ser en una sesión en particular, y de hecho estas actividades, o mejor dicho, estos contenidos más complejos, se requiere trabajarlos de forma transversal, véase convivencia, véase cooperación, véase emociones, véase pensamiento crítico. Con una situación de aprendizaje no vas a alcanzar todo. Entonces, en ese sentido, imagínate que llevamos el clásico cuadrante de emociones que se llama Mood Meter. Y al principio de clase, mis alumnos se van a situar en el cuadrante según el sentido, el estado anímico, perdón, que tengan. Ya sabéis que el cuadrante de emociones, si no lo compartiremos en los comentarios, es un cuadrante que según tu estado, si estás más triste, pues te sitúas más hacia la izquierda y más hacia un color más bajito, y si estás más eufórico, más nervioso, te sitúas hacia la derecha. Aquí es determinante que este cuadrante de emociones, que muchas veces viene solo con el color, nosotros determinemos como dos, tres emociones con su etiqueta en cada cuadrante. Entonces,
puede entrar un alumno que se sitúe con una chincheta o, de hecho, está la aplicación también Moodmeter, se sitúe en que está triste. Y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Pues bueno, si eso también te sirve, que si está un alumno triste muchas veces o que tiene problemas con la educación física, incluso detectar algún posible caso de bullying, de problema de convivencia o de que ha pasado algo en la familia, eso también te lo dice porque normalmente, salvo excepciones, los alumnos sí que recogen bien la educación física. Bueno, eso también te da información, pero a mí lo que me interesa es finalizar la clase si ha ido más o menos bien con ese cambio de estado anímico. Es decir, normalmente, y nos pasa cuando entrenamos, aunque sea poquito, si hemos empezado perezosos, hemos empezado con pocas ganas, normalmente nuestro estado anímico mejora. Y me gusta hacer esa asociación positiva que muchas veces cuando nos sentimos vagos, cuando nos sentimos incluso tristes, haces un poco de actividad física con la correspondiente progresión e intensidad y casi siempre mejora. Y también es una forma de empoderar la actividad física y la educación física que es difícil que otra asignatura compita con esto, ¿no? Que te pueda cambiar las emociones. Y eso, se me ha ocurrido, tenía algún juego que otro, pero me parece bastante interesante lo de aplicar el programa Ruler. Muy bien. Sí, como respecto a esto último de que otra asignatura no pueda competir, es que es literal, había una frase muy buena de, creo que se llama Juan o José, no me acuerdo, sé que era J, pero Collado de apellido, que decía que si la educación física no era la asignatura más importante, Sí. al menos sí era la más necesaria, y estoy, vamos, completamente convencido. Y justamente para el siguiente tema, que es el tema de los conflictivos, donde también tenemos muchas herramientas como para poder más o menos hacer algo, ¿no? Al respecto. Sí, queríamos hablar, de hecho, esta parte de la charla, enfocarla en la gestión de aula, pero de alumnos conflictivos. Contar un poquito nuestra experiencia, seguro que os ha pasado, si estáis ejerciendo o habéis ejercido alguna vez, pues que hay un porcentaje de alumnos o que no les gusta la asignatura o que directamente van ahí a liarla y no les interesa ni escuchar lo que hay que hacer o que dinamitan los juegos como tal. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema. Sí que me gustaría empezar contando mi experiencia y luego retomaré y diremos algún ejemplo más, contando mi primera experiencia en cuanto a educación física que tuve, que fue previamente a las oposiciones. Me apunté a la Bolsa de Cataluña y me llamaron de un colegio que yo no tenía ni idea qué tipo de colegio era. Luego descubrí que en Cataluña los CMCs son centros de máxima complejidad y son centros, por lo que sea, pues que es un porcentaje más alto de inmigración, que hay problemas de convivencia, que las familias pues igual tienen un nivel socioeconómico más bajo y la verdad que eran clases muy pero que muy complicadas. O sea, me acuerdo que directamente la tutora, bueno, la profesora de educación física me dejó una hoja hablándome de cada curso. Yo en ese caso estaba dando clase de educación física, era mi rol únicamente de primero de primaria a sexto y me dejó como una pequeña explicación de cada curso lo que tenía que hacer. Pues bien, había una clase en particular que era cuarto donde tenía 9 alumnos por clase y dirás, qué maravilla, pero aquí hay trampa, porque son 9 alumnos, porque era imposible dar clase. O sea, ella me dijo, intenta negociar con ellos a ver si te hacen caso en algún juego durante 5 o 6 minutos y luego solo quieren jugar al fútbol o quieren jugar al típico matar o al típico balón tiro. Entonces, claro, yo estaba opositando de manera paralela y yo tenía muy claro que frente a los supuestos de convivencia, pues tenía que dejar las normas claras, tenía que hacer un trabajo cooperativo progresivo, tenía que crear rutinas, fomentar la empatía. La vida real es otra historia. Y nada, me dijo eso. Y de hecho es lo que conseguí en los días buenísimos. Pues decir, mira, durante este mes vamos a trabajar un poco de condición física, a ver si podemos hacer algún juego, a ver qué tal funciona, tipo capturar la bandera. Y en el momento que llegaba un porcentaje de alumnos que no quería dar clase, pues tocaba hacer fútbol o tocaba hacer el juego este de matar, balón tiro o en cada comunidad se llama de una forma. Lo bueno de la clase es que cuando se hacían esos juegos, al menos sí que se movían y al menos decía, bueno, pues puedo haber cumplido un poco como docente de educación física que se mueven y muchos alumnos solo se movían en educación física. Entonces, para que veáis que en ocasiones todas las actividades de gestión de aula que aparecen en los libros es complicado y sobre todo complicado como era este caso que daba 2 horas en total de educación física a la semana. Y luego mi otro rol, porque esto eran igual 14 o 13 horas, era de apoyo a sexto de primaria, para que veáis la locura del colegio, entre comillas. Mi rol con el tutor era simplemente estar atento para separar a los alumnos, para si había algún tipo de conflicto, ayudarles, escucharles, salirme con ellos. O sea, yo no estaba de apoyo. Era muy complicado, era muy complicado. A mí estuve solo un mes y medio, se me rompieron los esquemas. De hecho,
Entiendo que hay gente que les gusta como estos colegios y quieren ser parte del cambio, pero sinceramente hay algunas clases muy, muy complicadas con el poco margen de acción que tenemos. Y salí airoso, entre comillas, haciendo eso. Sí que es cierto que luego había otras clases también conflictivas, pero era más conflictivas en el sentido típico de educación física, que luego también hablaremos de ello. Y quería hacer pues esa distinción de una cosa es lo que te dicen en el máster de educación, lo que te dicen en el magisterio, lo que te dicen sobre el papel, y otra cosa es la inteligencia en el aprendizaje, que con todas esas herramientas adáptate a lo que te da el grupo. Eso es. Al final, si hablamos de realidad educativa, cuando muchas veces digo, hablemos de realidad educativa, hablamos o sea, exactamente de esto, ¿no? De cómo hacer que un grupo tenga buena convivencia cuando muchas veces es un grupo que ya viene viciado del curso anterior, de que se juntan. Claro, porque aquí tenemos muchísima tipología, ¿no? De lo que podría ser una clase conflictiva. Podemos tener la típica clase que la mayoría son alumnado normal, por así decirlo, en cuanto a comportamiento se refiere, y luego tenemos a dos, tres disruptivos que sí que son fáciles de señalar. Luego tenemos grupos que tienen como cuatro o cinco grupos distintos en los que tienen malas relaciones entre estos cuatro grupos, cinco grupos distintos. Luego tenemos clases en las que ya son como cuatro o cinco personas las que no son disruptivas, pero no quieren hacer absolutamente nada por la razón que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tenemos muchas formas, muchísimos tipos de clases con mala convivencia o en las que se puede hacer poco a la hora de cambiarles un poco la mentalidad y que sean parte de la clase. Entonces, esto es lo difícil. Lo difícil, y siempre hago la misma analogía, pero realmente la frustración es inevitable, pero tenemos que abrazar esa frustración a la hora de querer aprender y mejorar como docentes, mejorando ese estuche, ¿no? Yo siempre digo el estuche donde tengamos diferentes, como digo, bolis, rotuladores, subrayadores, lo que sea, en el que en cada momento yo pueda utilizar esa herramienta o ese boli de, mira, pues esto lo voy a utilizar ahora a ver si me sirve o no, y si no me sirve, pues bueno, yo sigo probando. Entonces, en este caso en concreto, funciona literalmente así. Hay grupos en los que vas a hacer una estrategia y te va a salir bien, grupos en los que vas a hacer estrategia y te va a salir doblada, literalmente, y vas a pensar que hay grupos que no se puede hacer absolutamente nada. No soy de esa forma de pensar. Creo que a lo mejor no vas a convertirlo en la clase más cooperativa del mundo, pero sí que vas a tener ciertas mejoras. A ver, aquí realmente yo lo que creo es, ya sabemos muchos las diferentes estrategias que se pueden hacer, pero sí que creo que el dar ese rol de responsabilidad al alumnado que no quiere o que simplemente está más enfocado en distraer o tener esos comportamientos disruptivos. O sea, sí que es cierto que hay veces que eso es prácticamente insalvable y es una cuestión ya de convivencia, de normas de centro, a nivel de que tú pongas esas barreras que decía, ¿no? Diego al principio, de decir, mira, sobre todo asertividad, ¿no? Mira, tú me haces sentir así o tú me estás perjudicando así, actuando de esta forma, entonces yo no lo puedo consentir, ¿no? Hacer esa comunicación asertiva más que esa comunicación de te estoy culpando, que quizás esa persona ya tenga esa culpa de su entorno familiar o de su vida. Entonces, yo también pienso que los docentes lo que tenemos que tener primero que todo es esa empatía y ese desarrollo personal a la hora de saber gestionar a ciertos adolescentes que se salen un poco de esta normalidad de conducta, ¿no? Entonces, lo primero que haría yo con estas personas, si se pueden señalar, son entrevistas individuales. Entrevistas individuales es, claro, es lo que decía Diego, como él dice, es un centro de máxima complejidad, ¿no? A nivel de conducta, y esto pues son casos ya un poco en el que la ayuda debería venir más a nivel, pues eso, del Estado, de consellería, de donde sea, que te pongan programas donde puedan tener ese rol activo dentro de proyectos como huertos, como de hecho, en mi instituto se hacía antes y funcionaba. Cuando tenían esa responsabilidad sobre proyectos que formaban parte del centro, funcionaban. Pero sí que es cierto que cuando hablamos de una clase tipo, una clase normal, como pueda ser, como digo, estos dos, tres personas, cuatro, que no quieren hacer nada, que distraen, que tienen conductas irrespetuosas, etcétera, etcétera, yo parto de la base de hacer entrevistas individuales. ¿Qué significa esto? Pues que yo le pregunto, bueno, básicamente, que cuál es el motivo de actuar así, cómo se sienten, cómo les va la vida fuera del centro. O sea, sacar información realmente de por qué crees que ellos pueden llegar a hacer eso. Al final aquí también entra la labor, como digo, de docente, de vocación, de querer cambiar o transformar lo mínimo que puedas. Luego te vas a poder pegar contra una pared o no, pero partes de aquí, partes de, yo me preocupo por ti, yo te estoy preguntando porque me interesas, porque quiero que cambies y eso es lo primero que hay que hacer. A partir de ahí, pues darle responsabilidad, darle roles activos, intentar también
no jugar, o sea, es decir, lo que decía también Diego en el sentido de que lo que nos dicen en el máster, en la oposición, ¿no? En todo, a nivel de, pues, que todos tengan los grupos de forma mixta, pues eso, heterogénea, tal, pues muchas veces a lo mejor esta persona que esté con sus tres, cuatro personas de confianza, con un reto muy concreto, funciona mejor que si quieres meterlo a dedo con otras personas para que coopere y mejore, como digo, esa cooperación. Bueno, pues si quieres frustrarte y gastar muchísima energía, pues puedes hacer eso, pero a lo mejor quizás es mejor generar esas experiencias positivas con personas de confianza y a lo mejor incluso separadas de otras, que son las que a lo mejor le está generando, ¿no? Esos comentarios irrespetuosos o lo que sea, te funciona mejor. Entonces luego aquí entraríamos también en el tema de qué aspectos tenemos que adaptar dentro de las sesiones, a nivel de reglas, de lógica interna de los juegos, a nivel de agrupaciones, a nivel no sé, como digo, de espacios. Todo esto, incluso de contenidos. ¿Por qué no? Yo me he dado cuenta de que tú a lo mejor tienes una programación que te ha funcionado el año anterior con el mismo curso, con el mismo nivel, llega el siguiente año, empiezas a plantear ese mismo contenido, ese mismo deporte, esa misma dinámica, lo que sea, y ves que te estás pegando continuamente contra la pared en cuanto al trabajo colaborativo, por ejemplo. Ostras, pues a lo mejor, aunque no parezca que sea como muy, no sé, como que no sea algo bueno a nivel de lo que nos dice la ley, sí que es verdad que a lo mejor debes hacer contenidos más individuales o de grupos reducidos, ¿no? Por ejemplo, con deportes más de tipo, pues a lo mejor pilota valenciana, badminton, condición física más alargada, donde tienen ese rol a lo mejor más individual, y a partir de ahí poco a poco exponerlos a experiencias más pequeñas en cuanto a cooperación y colaboración. ¿Por qué? Porque a lo mejor te das cuenta de que así funciona y de la otra forma, por mucho que intentes, por mucha metodología que impliques, o sea, no funciona absolutamente nada. Y esto pasa. Entonces, lo que quiero mandar aquí, bueno, tanto yo como yo, a nivel de mensaje, es de una, es normal que os frustréis en cuanto a que hayan casos que no se puedan resolver. Dos, que a lo mejor lo que tienes que hacer es incluso cambiar toda tu programación únicamente en un grupo o en un nivel, puesto que no hay forma. Y a lo mejor, repito, al siguiente año con ese trabajo que has hecho, sí que a lo mejor ayuda a que el siguiente año esté mejor, pero bueno, eso es otro rollo. Y luego a partir de ahí que nos preocupemos, o sea, no que culpemos y que señalemos de forma de no quiero saber nada más de ti a esas personas que están generando ese mal rollo, sino que realmente nos preocupemos por su vida, nos preocupemos por su rol dentro de la clase, que estas entrevistas o que estas opiniones que tenemos sobre ellos, que a lo mejor son bastante negativas, pero de forma asertiva, como decía antes, se las comuniquemos en privado, nunca en público, porque son personas que están esperando en público a crecerse, a hacerse de notar. Y todo esto, con todo este entramado y con estas pequeñas pruebas que podemos hacer, creo que algo podemos conseguir. Sí, totalmente. Y creo que un poco en tu discurso saco de forma implícita esas pequeñas victorias, ¿no? Igual una pequeña victoria que te tienes que plantear y tienes que reducir esos objetivos de aprendizaje. No tienes que tu alumnado aprenda una estrategia compleja de cooperativo. Para mí una pequeña victoria era la actividad que había propuesto. En vez de 5 minutos hemos jugado 12 minutos y no ha habido ningún tipo de conflicto. Ya he ganado, vale, ya he ganado. Me voy a parar. ¿Qué me ha funcionado para que pueda practicar actividad física durante 12 minutos? La que yo había elegido. Pues bien, esas cositas creo que también hay que reducir y dejarse en la vida real a veces, pues la ley un poquito de lado y lo que dicen los libros y adaptarlo en ese caso. Y se me olvidaba Luego, una cosa, perdón. dale, O dale, sea, dale. Sí, dale, Pablo. como lo acabas de mencionar, lo de pequeñas victorias, más lo relacionado con tema feedback positivo, Mm, que esto es súper importante. Cualquier cosa buena que haga este tipo de personas, hay sí, que reconocerlas. mm, Porque es que nos pasa a todo el mundo, que lo malo lo decimos siempre, pero nunca decimos lo bueno. Estas personas, al final, muchas veces, no siempre, evidentemente, son personas con, pues eso, con una falta de cariño, de afecto, que tienen pues, una serie de problemas, familias desestructuradas, malas relaciones personales. Cuando nosotros damos cariño y alimentamos un poco ese ego dañado, los tenemos en nuestra mano. Y yo creo que el decir las cosas que hacen bien, el ponerle, darles esa responsabilidad y luego nosotros darles afecto, aparte de que cuando hacen algo bien decirlo, creo que también es muy, muy importante, que se me había olvidado. no, no, y es que es así, es lo que tú dices. Muchos de estos niños tienen la autoestima bajísima, están acostumbrados a estar siempre en el conflicto. Y de hecho, a mí cuando me compartían alguna historia de los niños que más me la liaban, o sea, me la liaban a niveles espectaculares de pegar, de me tirar una piedra, luego me compartían que habían sufrido malos tratos, que habían sufrido
de todo. Y digo, es que aún está demasiado bien, aún está demasiado bien. Por eso, en ese sentido, creo que es muy importante, pues eso, empatizar y no ver a todos los alumnos, pues, de la misma forma. Yo sí que he conseguido, hablando de esos alumnos quizá más conflictivos, cuando tienes una clase normotípica y quizá uno se te escapa, siendo tutor sí que he tenido más victorias y justamente atacando eso que has dicho, de escuchándoles, teniendo entrevistas individuales, acercándome más en el patio, comprendiendo por qué hacía ciertos aspectos que era para llamar la atención. Entonces, de nuevo, una propuesta que funciona muy bien en ese sentido es escucharles siempre y cuando tengas una clase al uso más o menos controlada que pueda trabajar autónomamente, que no siempre se da. Y también quería aquí poner dos casos ejemplos, que serían más en este tipo de clases que tenemos un alumno, dos alumnos que nos la suelen liar, pero de forma tampoco muy recurrente. Y es la comentó Pepe en el podcast anterior, pero para este tipo de alumnos me he acordado, me funcionó en un colegio que estuve, Altea, que era la disculpa creativa. Un alumno que me la liaba un montón, a la par tenía muchísima vergüenza. Entonces, cuando poníamos lo de la disculpa creativa de me la estás liando, la has pegado a no sé quién, acuérdate que cada cosa que hagas vas a tener que explicarle a la clase por qué lo has hecho y de forma creativa, o sea, te van a escuchar. Ya reducía mucho esos pequeños conflictos dentro de clase. Y por otro lado, otra propuesta que comparte Para Castaño en el libro este de actividades prácticas, creativas y útiles es la de empezar dando. Él dice que le ha funcionado, esta yo no la he aplicado, pero os doy esta herramienta. Le ha funcionado, de nuevo, en una clase que funciona bien, pero hay un alumno que por lo que sea no quiere escuchar o no quiere hacer actividad física. No quiere hacer actividad física, no suele llevarse bien con las explicaciones de 1, 2, 3 minutos y le gusta ir a la suya. Bueno, lo que él hace es decir, vale, tú tienes un espacio, mientras yo esté explicando, puedes hacer lo que quieras por el espacio, siempre con algún condicionamiento, y cuando yo acabe de explicar, con ciertas reglas, ya puedes entrar al juego. De que eso, en cierta manera, también le ha funcionado. Obviamente esto hay que adaptarlo bien, de manera progresiva, que no rompa la clase, que no valga todo, hacerle ver también al resto de la clase por qué se da esa situación en concreto. Es complicado, pero bueno, para soltar también alguna propuesta más concreta con clases más al uso. Por cierto, siempre lo decimos, a ver si habéis llegado hasta aquí. Hoy es una frase, hoy tenéis que dejar una frase. Ya cuando me tocó a mí hubo polémica, Piaget ya no tiene cifosis, pero os quiero que pongáis, si estáis por aquí todavía, el hueco popliteo de Pila Teleña. Hueco popliteo de Pila Teleña. Y aquí una revelación. Pila Teleña no es una chica, ¿eh? Es un chico. ¿Tú eso lo sabías? Igual lo has estudiado. Pila Teleña es chico, ¿eh? Es Augusto Pila Teleña. Ahí lo dejo. Pues la Dato. verdad es que no lo conocía. Bueno, el hueco papelito sí, ese hueco que está detrás de la rodilla. Sí, eso sí, eso sí. Eso sí, eso sí. Pues mira, para acabar, el último apartado que teníamos antes del clásico off topic era hablar un poquito de la nutrición. Y esto Sí. también viene al pelo en el sentido de que hoy me han preguntado, preparando posiciones, una alumna me ha dicho, es que igual, y va por estabilización, quiero llevar una situación de aprendizaje de nutrición, pero claro, que voy a estar todo el rato trabajando de manera así, sin moverse, más cognitiva la nutrición, puede chocar respecto al tribunal. Y digo, bien, yo no te lo aconsejo. Sí que es cierto que la nutrición aparece directamente en los saberes básicos dentro del apartado de salud física, que nos habla un poquito de esa alimentación saludable, el valor nutricional de los alimentos, pero de nuevo yo creo que es algo bastante importante, que de forma transversal lo tenemos en nuestra vida, estamos comiendo continuamente. Entonces, de nuevo, yo lo trabajaría a nivel de programación. Ahora tú comentarás tu Sí. propuesta y cómo lo has llevado y demás, pero sería otro de los contenidos que lo trabajaría de forma transversal. Quizá en un par de sesiones en alguna situación de aprendizaje, en algún juego de vuelta a la calma. Creo que es más inteligente que decir, vamos a bloquear 12 sesiones de una situación de aprendizaje enfocada a hábitos nutricionales y ese momento no nos vamos a mover prácticamente más allá del juego clásico de las grasas fuera, etcétera, etcétera. No sé tú cómo lo trabajas en el instituto, Pablo. Sí, es exactamente lo que dices tú. Creo que es un contenido perfecto para trabajarlo de forma transversal. Sabemos que existen unidades, ¿no? En este caso, situaciones de aprendizaje transversales, es decir, que puedan estar repartidas estas sesiones durante todo el curso, que puedan ser metidas o bien en esos momentos finales de evaluación, que muchas veces no sabemos qué hacer y que nos han quedado un par de sesiones ahí como sin programar, en momentos de lluvia. Pues hay diferentes días que se puede meter esa sesión que no sabemos muy bien, sesión puente, qué hacer entre una unidad y otra. Entonces yo creo que esta unidad transversal
creo que sería la mejor forma, o luego simplemente actividades o, como tú dices, dinámicas que puedas realizar con el tema de la alimentación. Yo aquí voy a hablar de diferentes cosas, porque la alimentación la podemos atacar de diferentes formas. Podemos hablar desde el punto de vista técnico, a nivel de etiquetas nutricionales, macronutrientes, calorías, etcétera. También lo podemos hablar desde el punto de vista emocional, que también lo contempla el currículum, ¿vale? Sabemos un poco este concepto de la comida emocional, que viene a decir que pues, utilizamos esta comida para tapar, ¿no? O para subsanar ciertas emociones negativas en nuestro día a día, de ya sea ira, rabia, tristeza, incluso aburrimiento, y pues que pues también podemos trabajar este contenido. De hecho, había un artículo muy interesante, creo que se llamaba de David Pérez, dentro de lo que era la página web de Real Fooding, que me acuerdo que estaba muy guay porque hablaba de todas esas herramientas que nosotros podemos utilizar cuando esto nos pasa, a nivel, pues bueno, de preguntarnos por qué estamos comiendo eso que estamos comiendo, si nos va a ayudar o a mejorar esa emoción, si realmente podemos, como digo, tener ese control sobre la alimentación, tenerlo como no que sea ni bueno ni malo, sino que nos nutre y no tanto esa forma de utilizarlo como parche de nuestros problemas. Entonces, como digo, se pueden abarcar de diferentes formas. ¿Cuál es el problema de la nutrición dentro de la educación física? Pues evidentemente que tapa o limita el tema del compromiso motor en ciertas sesiones si lo trabajamos. Yo, por ejemplo, hago dos juegos que están bastante bien, que vienen a trabajar lo que es el tema de la etiqueta nutricional y el tema de los macronutrientes, ¿no? Los alimentos en los macronutrientes. Eh, Antes que hablar de estos dos juegos, hablar de que la nutrición es algo muy complejo. Es algo muy complejo, como digo, tanto del punto de vista técnico como tanto del punto de vista psicológico y emocional. Entonces, aquí toda la información que podamos dar tiene que estar muy simplificada, muy reducida. Y entonces, mi forma de verlo, ¿no? Que se debe trabajar, debe ser transversal durante el año, como hemos dicho, transversal durante la etapa educativa, incluso con proyectos que se puedan meter de una forma en la que sean hábitos, como pueda ser el almuerzo saludable, donde tú puedas dar una serie de recompensas cuando te enseñan ese almuerzo saludable en el día que tienes guardia de patio, a lo mejor pues un poco dentro de algún trabajo, esa receta saludable o dentro de tu propio, ya sea perfil de Instagram, ya sea dentro de la plataforma digital que tengas dentro del centro, como Saules, pues esa receta saludable que has hecho para almorzar. Es decir, también es muy importante que tú seas el ejemplo de aquello que tú quieres transmitir. Luego hay otras formas también de trabajarlo, como puedan ser la responsabilización o involucrar a integrantes familiares, como pueda ser una compra, la compra saludable, que a lo mejor tú le das un límite de 35 euros y dices, mira, pues me vas a comprar con esos 35 euros varios alimentos de cada grupo, que pues de legumbres, de carne, huevos y pescado, de lácteos, de tubérculos, de absolutamente todo, que ellos vean esos grupos de alimentos que dentro de esa lista donde yo he puesto esa hoja con diferentes grupos de alimentos, tengan que comprar algunos alimentos para que les dé ese total dentro de los 35 euros, ¿no? Y que lo hagan con sus familias, que se involucren, incluso trabajos de investigación de qué comen sus abuelos o abuelas, qué comen sus padres y madres. Pues todo esto se puede trabajar, ¿no? Son todo ideas que estoy así como escupiendo antes de meterme, pues, por ejemplo, en dos juegos que he dicho antes que me han ido muy bien y que tienen compromiso motor. No sé si se verá porque esto, bueno, estamos aquí si estás en Spotify, pues es imposible, pero si A estás ver, en YouTube, a ver aquí se qué. ve, no sé si lo veis, que son cuatro etiquetas nutricionales, Sí, sí, ¿vale? te he puesto en grande, Pablo. Ponlo otra vez para que se vea bien. Y así. Sí, son cuatro etiquetas nutricionales, ¿vale? De cuatro alimentos, bueno, un poco calóricos, la verdad, que se suele comer bastante, almorzar bastante en los patios. Y abajo es una tabla que básicamente en este juego lo que consiste es en una carrera de relevos, ¿vale? De cuatro integrantes, donde en cada relevo, o sea, por ejemplo, en este caso, el primero de la fila, ¿vale? Va al primer cono. O sea, hay cuatro conos dentro de una carrera de relevos. El primer cono tiene una etiqueta nutricional de un alimento que acabo de enseñar. El segundo de la fila va al segundo cono, que está más lejos, con otra etiqueta nutricional. El tercero al tercer cono y el cuarto al cuarto cono. ¿Se entiende? Entonces, en cada cono está, que no tienen que cogerlo, tienen que únicamente ver. Cuando llegan a ese cono, ver esa etiqueta nutricional. Y en cada ronda tienen que fijarse en un único elemento. Un único elemento. ¿Vale? En este caso yo tengo, por ejemplo, aquí tengo cuatro alimentos. Estos son el que canuto este de sabor de chocolate, el batido de chocolate, un zumo Don Simón y unas rosquilletas de pipas, ¿vale? Alimentos así muy típicos dentro de un almuerzo que no es saludable, pero bueno, que se ve en los patios.
Entonces, dentro de la primera ronda, cuando hacen esa carrera de relevos y ven la etiqueta nutricional de cada cono, tienen que fijarse en un único elemento. Por ejemplo, en la primera ronda tienen que fijarse en los gramos de azúcar de esa etiqueta nutricional, únicamente, cada 100, ¿de acuerdo? Entonces, ellos se quedan con el numerito y vuelven a la fila. Entonces, los cuatro ven el numerito de las diferentes etiquetas nutricionales y cuando acaba el juego suman ese numerito entre todos. Entonces, yo tengo apuntado aquí el total de la suma de esos numeritos. Entonces, o sea, gana el que llega primero, pero Mm. sobre todo el que llega primero habiéndolo acertado el número de la suma. ¿Qué trabajamos aquí? Evidentemente, únicamente la memoria de lo que es el numerito, pero que puedan detectar ese número del azúcar dentro de la etiqueta nutricional. ¿De acuerdo? Entonces, luego, que es la segunda ronda, lo hacemos con las calorías y la tercera ronda lo hacemos con las grasas. ¿Vale? A cuando acaba aquí el juego sí que se le puede comentar, ostras, ¿consideráis que hay mucho azúcar, muchas calorías o muchas grasas en estos alimentos que son tan típicos que coméis? Porque esto evidentemente se puede hacer con cualquier alimento, cualquier envoltorio que vemos en los patios, en las basuras y que podemos coger como referencia para que ellos lo vean. Entonces se puede hacer un trabajo reflexivo posterior en este trabajo que al final, dentro de lo que es la misma sesión, una vez ellos saben detectar únicamente dónde están las grasas, pues es un trabajo de correr y memorizar ese número y luego sumar, ¿de acuerdo? Pero es un trabajo que yo creo que da chulo, que tiene ese compromiso motor y que trabaja la etiqueta, el tema de la lectura de la etiqueta nutricional. Luego, otro juego que también hago es el del 3 en raya clásico, no sé si sabéis cuál me refiero, que es el de dejar un cono en 3 líneas de 3 aros y que tienes que generar esa raya, ¿no? De 3 conos que se alinean en esos 9 aros. Vale, pues dentro de estos 9 aros yo hago una línea de aros verde, una línea de aros roja, una línea de aros amarilla, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, salen en parejas para que haya un poco más de compromiso motor y también para que haya más ideas. Antes de empezar el juego, yo les paso por grupo una ficha donde hay diferentes alimentos de cada macronutriente, que sabemos que están los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ¿de acuerdo? Pues en proteínas está, pues, pechuga de pollo, la clara de huevo, lo que queráis, ¿vale? Pescado, salmón, bueno, más que pescado, hablaremos de alimentos en concreto, ¿no? Luego tendríamos los carbohidratos, la patata, el arroz, la quinoa, el no sé qué. Luego las grasas, aguacate, semillas, frutos secos. Perfecto. Pues cuando se abren todos esos alimentos, como digo, no grupos, sino, por ejemplo, pues como digo, salmón, nuez, eh, sésamo, lo que sea, ellos luego se les quitan esas fichas y realicen el juego. ¿Qué tienen que hacer? Pues cuando ponen el cono dentro de ese juego de 3 en raya, ¿vale? Si lo han puesto en la línea verde que marca carbohidratos, o la línea amarilla que marca proteínas, o la línea roja que marca grasas, si ponen el cono en esa línea, tienen que decir un alimento entre los dos de ese macronutriente. Si es bueno, vuelven a la fila y sale otra pareja. Si es malo, devuelven el cono donde estaba y se invalida. Entonces, nosotros, nuestro rol como docentes es estar allí, simplemente cuando llega alguien preguntar, si es verdad, se queda, si no es verdad, se deja donde estaba. ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, como digo, de hecho, esta ficha se podría quitar o simplemente que la tengan dentro de lo que es la fila y antes de salir la dejan. Entonces van constantemente, cuando están en la fila, mirando alimentos de cada macronutriente para que luego, cuando vayan a poner ese cono, puedan decir el alimento como digo, de cada macronutriente. Es otra forma de trabajar de forma motriz, pues es un trabajo en este caso, de los macronutrientes de la nutrición. Me parece muy interesante lo que has dicho. Yo a ese tipo de relevos también le llamo relevos cognitivos y me gusta porque, por un lado, quita el foco de la velocidad. Entonces no experimentan éxitos siempre los mismos. El más rápido es el que gana el relevo. No, no, no. Aunque seas el más rápido, si no sabes lo que es un carbohidrato y no sabes cómo colaborar con tu pareja, es difícil. Y también me gusta lo que has dicho, es decir, tú haces la actividad, pero luego se da ese momento de reflexión, porque muchas veces pensamos, vamos a hacer el dictado en movimiento, a correr y ya hacemos actividad física. Ya, pero como no haya ese momento de reflexión, se han movido sin sentido, sí, están activos, pero no se han quedado con lo importante, lo que es un carbohidrato o la densidad calórica de un zumo Don Simón, etcétera, etcétera. Entonces creo que tiene que ir de la mano de ese momento de reflexión o incluso un momento, quizá cuando se trabaja en nutrición, cuando hablamos del portafolio, la carpeta de aprendizaje, una pequeña evidencia chula de decir, mira, el Don Simón lo ponemos en la carpeta de aprendizaje e incluso se me ocurre, seguro que lo has visto, Pablo, la página esta de sinazúcar.org, que tiene Sí, infografías muy chulas y muy visuales del con zumo, terrones de azúcar. en 5 terrones. Sí, 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 Ajá. sí.
Eso Sí. está muy guay para complementarlo, entonces ahí me ha gustado. Has hablado de almuerzo saludable y me he encontrado que yo tuve un grupo muy chulo en cuarentena de sexto de primaria, que éramos poquitos y tenían una implicación increíble, y además era tutor. Y sí que hicimos eso del almuerzo saludable. De hecho, lo hicimos, empezamos, fui poco a poco, digo, igual todas las familias no van a interactuar, había como mucha diversidad, pero sí que interactuaron prácticamente todas, donde se tenía que hacer una pequeña grabación de lo que almorzaban. Eso se lo enseñamos al resto de la clase, algo interno, ¿eh? No se ponía ni en el centro, ni era para la clase. Y luego con eso sí que hicimos una pequeña infografía dentro del aula donde pegamos opciones de desayunos, almuerzos saludables, un poco en contrapartida a lo clásico, ¿no? Cereales, bollicao, etcétera, etcétera. Entonces, eso también quedó ahí patente y es algo que a golpe de vista lo vemos continuamente y acaba calando. Y Bravo Mm. dice que el marketing mejor que hay es la repetición, ¿no? Pues si lo tenemos Tal siempre en cual. clase, nos puede ayudar. Y vamos a compartir, y de hecho lo vamos a dejar en los comentarios. Por un lado, cuando has hablado de esta dinámica o este ejercicio de que tienes 20 euros para hacer un menú saludable y no te puedes pasar, pues he encontrado unos recursos del profe Juanjo. No sé si conoces Mm. la página de educación física competencial, que es muy buena, F Competencial. Pues hay unos recursos que los vamos a poner. Tiene una infografía sobre el plato de Harvard y también pues Mm. eso, ticket de la compra de Carrefour, tienes 10 euros presupuesto, hazme un plato saludable siguiendo la dinámica de Harvard, pues del plato de Harvard saludable, pues puede ser una opción. Y también otra cosa chula que os vamos a dejar, que quizá puede ser enfocado para lo que hemos dicho, ese final de la clase, o llueve y no tenemos gimnasio. El Foodie Game, no sé si os suena, lo ha hecho el grupo Actitudes, comandado como por nuestro dios Ángel Pérez Puello, y se llama Foodie Game, y es un mazo de cartas que creo que tiene unas 63 cartas, y es parecido, la dinámica es parecida al uno. Lo que pasa que tienes que deshacerte, por así decirlo, de los alimentos no saludables y de ciertas penalizaciones que tienes, y crear un menú saludable con los diferentes macronutrientes, y hay ahí penalizaciones chulas para darse cuenta y para parar y pensar si merece la pena quedarte con la carta, descartarla. Está muy chulo, ¿vale? Cuesta un poco de explicar. Yo personalmente no lo he jugado, pero sí que lo he visto por encima y lo he ojeado, y me parece una muy buena dinámica, sobre todo enfocado. Creo que aquí sí que necesitas un nivel de conciencia un pelín más alto para secundaria. Esto estaría más enfocado Sí. para secundaria. Que te iba a decir Entonces, todo dime, esto, Pablo. que también no lo había incluido, pero no sé A si... ver, te hago en grande y muéstralo bien. A ver, esto que veis es lo del tema de la compra semanal que os decía, que lo he separado ahí, como veis, en diferentes grupos de alimentos, que era una compra de 35 euros para compra, ya digo, de 4 o 5 días. Y como veis está lácteos y derivados, frutas, verduras y hortalizas, carnes, pescado y huevos, que desde aquí también se puede hacer un trabajo también de reflexión de lo que es la pirámide alimenticia, todos los intereses que hay detrás. Pero bueno, para cerrar un poco este tema, ya que antes he aportado muchas ideas y ha sido como un torrente ahí brutal de ideas que pues he ido ligando como he podido, pero para que la gente se quede un poco con lo que hemos dicho, lo primero sería simplificar. Creo que lo más importante es que simplifiquen la nutrición. Es decir, tendremos que entender nosotros como docentes mucho y formarnos mucho para poder simplificar, porque ya sabéis que simplificar es sinónimo de competencia, de que hemos aprendido aquello que sabemos, pero sobre todo con tema de plato saludable, lo que ha dicho Diego con el tema de lo de Harvard. ¿Vale? Por ejemplo, pues cómo elaborar un plato saludable con ideas, con algún juego, el tema de los juegos que he comentado, simplemente para que vean y aprendan sobre leer etiquetas nutricionales. Creo que hacer un trabajo de cálculo de lo que ellos consumen al día con aplicaciones tipo MyFitnessPal y todo eso, creo que igual se nos va un poco en ese sentido, creo que no hace falta llegar a esos puntos. Luego, el segundo punto sería generar impacto. Creo que también eso no lo he comentado, que sería pues a nivel de datos, simplemente como exposición de datos de lo que va pasando a nivel de obesidad, a nivel de sobrepeso, pues es importante generar impacto ya no a nivel estético ni muchísimo menos, sino a nivel de salud, pero también trabajar desde este impacto también esta competencia y también esta empatía hacia personas que a lo mejor tienen sobrepeso a nivel visual, pero que evidentemente no tenemos ni idea de por lo que han podido pasar, puesto que ahora, esto lo hemos comentado alguna vez, Diego, que el clásico, bueno, el mítico influencer Yados Fitness, que se puso muy de moda por hablar de pues, panza, mileurista, ¿no? Todo esto que ha quedado muy bien para generar atención y generar más ventas en su contenido, pero realmente genera pues, un mensaje no sé cómo decirlo, muy pobre de cara a nuestros Reduccionista, alumnos ¿no? Reduccionista, total. de cada nuestros alumnos y alumnas que lo dicen, cuando realmente es algo súper desagradable, puesto que, como digo, muchas personas
o sea, al final su grasa corporal muchas veces no depende únicamente de lo que comen o de lo que se mueven, sino muchas veces a nivel emocional, a nivel genético, a nivel de traumas, que son cosas que nosotros no, como no hemos vivido, muchas veces no lo entendemos y por tanto lo reducimos. Pero este trabajo también hay que hacerlo, también hay que hacerlo. Luego, involucrar familias, ¿vale? Creo que también es muy importante el tema de, pues, como digo, la compra semanal, el tema de recetas saludables que se puedan grabar y que lo puedan hacer con sus padres y madres. Creo que es algo muy chulo y muy cultural el tema de cocinar y que debe servir para cocinar también de forma saludable. Luego, el ejemplo personal creo que es, como hemos comentado en algún podcast, súper importante. Súper importante. O sea, nosotros decir al alumnado, porque a mí a veces me lo han preguntado, Pablo, ¿tú qué comes? ¿No? ¿Tú qué comes? Tú no sé cuántos. Y digo, mira, pues yo como esto. Entonces, decirle lo que comemos, compartir lo que comemos, enseñar nuestros almuerzos, cómo lo hemos cocinado, qué nutrientes tiene o qué beneficios tiene para la actividad que hacemos o qué hago yo en este caso, si entreno fuerza, si entreno cardio, si lo que hago. Que, pues todo esto, cuando lo explicamos desde nuestro ejemplo, tiene también mucha autoridad y mucha validez. Y luego, por último, como digo, lo del aspecto emocional. Lo del aspecto emocional con el tema de utilizar la comida como una herramienta para tapar emociones, creo que esto también tiene que trabajarse y creo que es algo que podemos trabajar en diferentes dinámicas y que también forma parte de este contenido de la nutrición. Es muy importante. Has dicho muchos factos, ¿no? El primero creo que es poner un objetivo concreto de qué quieres trabajar. Muchas veces nos perdemos y intentamos que aprendan en función a lo que nosotros sabemos y simplifícalo. O sea, tú piensas que igual tu alumno no tiene nada de base en nutrición, entonces quieres en el primer trimestre enfocarte en macronutrientes que se entienda y comprenderlos en eso. Y trabájalo de forma recurrente. Esto muy ligado a una de las estrategias de aprendizaje que funciona y están muy estudiadas, que es la práctica espaciada. No pienses que por trabajar en una sesión, lo que ha dicho Paolo, de ir a X cono y hablar un macronutriente y decir que esto es carbohidrato, ya está. Esto lo tenemos que trabajar pues de forma recurrente, darle un ratito en clase, incluso si nosotros tenemos más conocimientos, que seguro que nos ha pasado, que el resto de docentes y van a trabajar esa temática por lo que sea, pues ayudarles, decir, mira, nosotros lo estamos trabajando de esta forma. ¿Queréis que hagamos algo de manera coordinada? Porque estos proyectos van a tener mucho más significado si vamos todo el centro de la mano. Y algo muy importante es lo que has dicho también, Paolo, el sensacionalismo a nuestro favor, ¿no? Ya que estamos lidiando continuamente con clickbaits en las redes, pues vamos a utilizarlo con esos datos impactantes para crear expectación y para hacerles ver que es muy importante. Estamos luchando contra gigantes, también os lo digo, ¿eh? Al final, nuestros alumnos no tienen desarrolladas las funciones ejecutivas, sobre todo el autocontrol, hasta los 20, 21, 22 no se acaba de desarrollar, entonces pasan muchas horas frente a las pantallas. ¿Y qué pasa enfrente de las pantallas? Pues que Ibai, no sé quién, está publicitando Burger King, que estás viendo Twitch y de repente te aparece el McFlurry, que es muy complicado. Y entonces también esto se ha de trabajar de manera transversal, se ha de trabajar mediante ese pensamiento crítico, darse cuenta de lo que es saludable a largo plazo, de las consecuencias que puede tener. Entonces, más allá de datos impactantes, también podemos enseñar lo que puede acarrear a nivel interno una mala alimentación, aunque seas una persona activa, que hay fotos muy impactantes al respecto. Pues vamos a valernos de ello y, como digo, trabajarlo de forma coordinada. Vale, no nos enrollamos más, Pablo, que si no, no paramos. Esto lo hacemos gigantesco. Vamos a poner aquí el límite. Y como ya sabéis, al final hacemos un pequeño off topic. Y este lo quería centrar. Vamos a abrirnos un poco de cara a propósitos, de cara a cosas que queremos mejorar. Y antes de ello, te quería hacer una pregunta, a ver si me la puedes contestar. Más que propósito, es si has recibido, Paolo, en el año 2023, alguna crítica constructiva de alguien que sí que ha resonado contigo y que tú no te habías dado cuenta y has dicho, ostras, esto lo tengo que cambiar. Es una pregunta complicada, ¿eh? Pero me Mm. viene un poco por la obsesión de que estamos acostumbrados o a que nos bailen el agua o que la crítica destructiva no tiene fundamento. Cuando algún familiar, alguien del centro educativo puede ser eso. Me gustaría ver si le puedes dar una vuelta y si tienes Sí, algo por ahí. a ver, es bastante, entre comillas, personal, en el sentido de que es o sea, mi pareja, que es la persona de más confianza, donde nos decimos absolutamente, pues tenemos este trabajo personal, porque, bueno, esto para que nos escuche como soft topic se puede decir. Sí. Yo tengo una pareja que ya llevamos 9 años, 9 años y medio, o sea, bastantes años, y la verdad que estamos en un momento muy, muy bueno, pero porque al final esto no es casualidad, al final una relación muy larga realmente es buena o mala según el trabajo personal que hayas podido hacer con esa persona, ese proyecto
proyecto vital, ese trabajar sobre los errores, sobre las cosas que a lo mejor pues, tienes diferencias con esa persona y tal. Y entonces ella y yo tenemos muy inculcado esto, ¿no? El cuando no nos parece bien algo de alguien, pues de los dos, pues intentar decirle de forma asertiva y de forma respetuosa, por supuesto, y constructiva, aquello que puede mejorar. Yo al final creo que también, como he estado muy mal criado en el sentido de que mi madre ha sido ama de casa y la forma de demostrarme amor ha sido mucho desde el punto de vista de tenerme muy cuidado en ese sentido. Yo, gracias a Dios, en ese sentido sí que he sido una persona que he valorado muchísimo todo siempre, que he sido súper agradecido, entonces a mí este malcriado nunca me ha generado ningún problema personal, todo lo contrario. Pero sí que es cierto que yo cuando me he independizado a nivel real, ¿no? De irme a la universidad y vivir en Valencia y todo eso, porque eso realmente cuando lo hice, pues al final no es independizarte realmente, es compartir el piso con unos colegas de la universidad donde vas a mínimos, por así decirlo. Pero cuando realmente me he independizado y cuando realmente pues depende absolutamente todo de ti, ahí es cuando sí que es verdad que este malcrio, sin darme cuenta, pensándome que hacía todo bien o pensándome que sí que realmente estaba llegando a todos mis compromisos y obligaciones con muchísimo esfuerzo y lo estaba realizando súper bien, digo, ostras, o sea, como que a lo mejor a mi pareja le decía, ostras, pero si sí que estoy haciendo esto, sí que estoy llegando a todo esto. Y me dice, a ver, una, no tienes por qué decir lo que haces bien, porque es tu obligación, punto número uno. Y dos, realmente puedes hacer mucho más, responsabilizarte mucho más. Entonces, yo sí que me he dado cuenta este año y eso, o sea, ya lo tenía más o menos en mente, pero cuando me lo dijo, fue cuando dijo, esto es verdad, que es que realmente tenía un poco esa necesidad de decir todo aquello que iba haciendo para que quedara constancia de que lo había hecho, pero realmente era algo que tenía que hacer sí o sí. ¿Me explico? Y todo esto viene, como digo, de esa infancia, con ese malcrio, bueno, pues con esa dependencia, ¿no? A nivel familiar que he tenido desde pequeñito, que eso, jope, ha sido muy positivo porque mucha gente no tiene ese afecto y no tiene ese cuidado, pero sí que es verdad que esta independencia, que también es un máster de la vida a nivel de poner cosas en común, de siempre dar más de lo que recibes, que es una cosa que también es un propósito, de hecho, literalmente de este año, es algo que sí que ya una reflexión este año, ya no solamente con el tema este que acabo de explicar a nivel de independencia, sino a nivel personal, ¿no? Que me he dado cuenta también desde nuestra labor de educación, de nuestra labor de ser docentes, que al final, si tienes vocación realmente, digo que hay gente que también o sea, es profesor, pero no tiene esta vocación, que es que la felicidad está en dar y el placer está en recibir. Lo que significa esto es que muchas veces nosotros siempre estamos esperando ese input para dar ese output, ¿no? O sea, siempre estamos esperando que nos den algo para nosotros poder dar lo mismo o ya si es un poco más porque te has portado muy bien conmigo. Y realmente pienso que no, pienso que dando es como mejoramos como personas, pienso que es como realmente cambiamos el mundo que queremos ver y realmente pienso que te genera una satisfacción que es inigualable. Por eso lo de la frase, ¿no? Que el placer está en recibir, ¿no? Como cuando tu abuela te cocinaba, ¿no? Y te hacía su mejor plato y te era feliz viéndote comer. ¿Por qué? Porque ella era feliz dándote a ti y tenías placer recibiendo. Entonces creo que ese propósito ligado a todo lo que te he dicho es quizás la crítica constructiva que más he estado aplicando. Pues que bueno, al final es que me estoy obsesionando ahora con este tema de las críticas, que Mm. no sabemos recibirlas realmente. Y a mí me ha pasado que siempre me las tomo o me las he tomado a la defensiva y ahora estoy en ese trabajo, incluso pidiendo críticas a la gente cercana, porque muchas veces vivimos en una sociedad que nadie nos dice lo malo, a no ser que, sí, a veces en YouTube o lo que sea, a mí me sueltan algún insulto, pero en tu círculo como que sabe mal, ¿no? Esas conversaciones incómodas y creo que son muy necesarias para hacer las cosas bien. Si puedes mejorar a la otra persona, entre comillas, desde tu humildad, viene bien llevar esa crítica constructiva. Por eso te la hacía. Yo pensando, por decir la mía un poco, no sé, habré tenido muchas. Pero quizá es que me llegó un momento de año, no sé si fue el primer trimestre o el segundo trimestre, que estaba muy enfocado en que todo el mundo me tenía que aportar. O sea, yo quedaba con mis amigos, yo quedaba o hablaba con mis familiares y o me tenían que aportar o estaban como en el mismo nivel de conciencia que yo tenía o ya no valía la pena la interacción. Y la verdad que por probar y me vino muy bien, fui a una psicóloga, estuve yendo, de hecho, fui 3 sesiones y una de las frases que me marcó
fue la de, es que igual tú buscas el estímulo que te da el emprendimiento, el estímulo que te da el aprendizaje continuo, el aplicar ese aprendizaje, que es entre comillas recompensa variable, ¿no? Aplicas un aprendizaje, le gusta a la gente, es como siempre aprendiendo, siempre como cosas con estímulos. No lo puedes eso extrapolar a tu vida diaria. Está muy bien la estabilidad de que tu madre te diga siempre lo mismo y esa estabilidad también te recoge y te ayuda para luego volver a tu trabajo pues más recargado, porque si no estás continuamente en busca de ese aprendizaje de las aportaciones. Y eso también me ha pasado con mis amigos para saber que obviamente cada vez se reduce más el círculo y hay personas que vibran más contigo y otras que no, pero cuando estoy con ellos, y esto también lo hilo con uno de mis propósitos de este año, que es estar más presente cuando esté físicamente con amigos, cuando esté con familiares, cuando esté con pareja, con lo que sea, estar más presentes y empezar por ahí. Y fue como una epifanía de, tío, Sí, la vida no solo son aportes, hay también sí. pues chuflas, ¿no? De hecho, creo que también en cierto modo es la línea que dibuja el desarrollo personal. Creo que lo que te pasó a ti, que es yo aprendo mucho y digo todo lo que sé desde el ego, ¿no? O sea, voy aprendiendo conceptos y yo canto a los cuatro vientos, ¿no? Es todo esto que sé y todo el ego es el que se te hincha. Luego pasas a no decirlo, pero a aplicarlo. Mm. Y cuando lo aplicas te das cuenta de que es eso, de que estás como siendo súper selectivo o súper egoísta a la hora de juntarte con personas o según qué cosas. Y al final yo creo que la fase final, ¿no?, de ese desarrollo personal es aplicarlo cuando lo necesites, estar presente en todos los momentos y sobre todo estar expectante de ayudar a quien lo necesite. Entonces yo creo que estás ahí un poco en ese punto, creo yo. Y luego lo del tema de la crítica, yo creo que también en cierto modo esto está muy explicado, ¿no? Pero está evidentemente el tema del ego, es evidentemente que la gente que pues tiene una identidad pues muy enaltecida y que nadie le puede decir absolutamente nada, pero luego hay explicaciones pues como por ejemplo que cuando te dice alguien algo, por ejemplo, yo que sé, tu pareja o alguien de muchísima confianza, tu cerebro lo relaciona a los sermones o cuando te renegaba tu madre cuando eras pequeño. Entonces, ahí también hay ciertas cosas infantiles que tenemos en el cerebro aún, incluso, ya te digo, o sea, el tema de la crítica en general también viene un poco, o sea, lo gestionamos mal en base un poco también a lo que hemos visto en educación, Sí, cuando el feedback que nos han dado siempre ha sido para corregir cosas o para decirnos que esto no estaba bien. O sea, no tenemos en mente ese feedback positivo de, mira, lo has hecho muy bien, o sea, ese sándwich, ¿no? Esto lo has hecho muy bien, esto lo puedes mejorar, pero sigue así, ¿no? Eso no lo hemos tenido, yo creo. ojo que estás cayendo en influencer de educación criticando la educación, cuidado, que entras en tu terreno. Exacto. Bueno, pero es No, verdad, no, creo no, que sí, sí, es cierto, es la cierto. educación que hemos tenido ha sido como buscando mucho esa excelencia, penalizando mucho el error y creo que no lidiamos bien con la crítica por eso, en cierto modo. Total. Bueno, para acabar, Paolo, rápidamente, y esto Sí. ya es goce personal. ¿Propósitos? ¿Tienes algún propósito de año nuevo? Propósito y Pues antipropósito, cosas que quieras quitar. sí, O sea, con... mira, justo voy a abrirlo, ¿vale? Puse un post el otro día en mi perfil de educación física. Sí. Bueno, mentira, educación física no, perdona, en el personal, en el Al personal. personal, ojo, ¿eh? Sí, en el personal, sí, sí, sí. Y voy a leerlo porque realmente mis propósitos siempre han sido abstractos. Yo nunca he sido el típico de correr una maratón o no sé. No, porque yo tengo una serie de hábitos que sí que pues voy aplicando, pero son como objetivos más abstractos en el sentido de que me llevan a esos, luego, a esos retos que irán surgiendo en el año seguro, ¿no? Entonces, os leo básicamente y Te digo, pongo en grande. Es tu momento. bueno, pues simplemente puse, en este 2023 me felicito por haber sido congruente, pero en este 2024 me pido serlo aún más. ¿Mediante qué? Bueno, pues pongo, ser y actuar en base a mis valores y principios, aportar mi grano de arena en el cambio que quiero ver en el mundo, mirar siempre dentro cuando no comprenda lo de fuera, comprender y no juzgar las realidades que no he vivido, ayudar y dar más de mí a quien lo necesite, tomar las dificultades como oportunidades de aprendizaje, ver el miedo como la puerta de entrada a una mejor versión de mi persona, construir mis barreras y cuidarme física, emocional y mentalmente para dar lo mejor de mí a mi entorno y no confundir plenitud con placer. Esos han sido mis propósitos a nivel Pero personal. eso te digo una cosa, Paolo, tenlo delante de alguna forma, porque son como muchas Sí, cosas que te pueden guiar. Yo, en serio, te estoy hablando en serio, imprímetelo o tenlo de forma que lo vayas sí, viendo, que sé que muchas cosas ya las tienes presentes, ostras, pero sí, engloba prácticamente como la filosofía de vida, o sea, los principios sí. que rigen tu día a día. Es que realmente es así, porque el post básicamente lo que hablaba era de congruencia, ¿vale? Yo al final la congruencia creo que es un poco mi obsesión, tú hablabas de las críticas, ¿no? Mi obsesión es la congruencia. Yo creo que, no, es cierto, es cierto. Cuando
cuando realmente somos congruentes entre lo que hacemos y lo que pensamos y decimos, es realmente cuando lleva ese orgullo personal que creo que tan ligado está a la felicidad. A la felicidad al final no sé si existe o no, pero está muy relacionada con ese orgullo personal que viene de la congruencia. Entonces, cuando yo sé que si yo actúo en base a estos valores y principios que no paran de cambiar y porque tú también tienes la humildad de abrir la puerta como para que vayan cambiando, como tú ahora, ¿no? Por ejemplo, que acabas de decir, ¿no? De decir, pues, ostras, voy a intentar ser más presente, voy a intentar tal, pues creo que esta congruencia es la que nos hace realmente estar presentes y ser mejores personas cada vez, cada año. Simplemente. Me gustaría soltar alguna chufla para romper en contrapartida, o sea, algo que no tenga nada que ver, pero mis propósitos no son nada del otro mundo, más allá de estar presente. Yo llevo haciendo propósitos desde el año 2013, una cosa así, y de hecho los he visto los de 2014 este año, y eran como súper genéricos, lo que tú dices, ser más bondadoso, tal. Luego ya Sí. los fui siendo mucho más smart y, o sea, más específicos de cómo alcanzarlo, pero me he visto que es imposible. O sea, más vale ponerte un propósito o un par de propósitos y quitarte algo que no te gusta. Entonces, por aterrizarlo, me gustaría ser una persona más organizada, que creo que es clave. En mi espacio digital, pues me quita mucho tiempo ser desorganizado. Y creo que un hábito que lo quiero seguir teniendo y me puede dar mucho retorno, el tema de la lectura. El resto, más o menos, pues sería mantenerlo, trabajo inteligente. Sí que me gustaría seguir compitiendo por España o por el mundo. Me hace ilusión. Por ejemplo, en febrero tengo, creo que lo dije, la Hyrox en Bilbao. Me gusta ese tipo de turismo, ir 4 o 5 días a Bilbao, ver Bilbao, competir allí, como creerme un crossfitero de élite, pero siendo un parguelas. Me mola eso. Y nada, poco más. Propósito de verdad, pues que cada jueves tengáis podcast de Movimiento Aprendo y si lo cumplimos hasta 2025, ¡buah! Vamos a crecer un montón todos juntos. Sí, sí. Paolo, ya está. No sé cuánto tiempo llevamos, pero ha sido un placer. Al final creo que hemos, como diría el Chocas, carrileado bastante el podcast los dos. Y nos veremos el jueves que viene. Lo dicho, muchas gracias y feliz año de nuevo. Feliz año. Hasta luego.